Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar entrada a un compañero más de acá de Gran Buenos Aires. Este, Esta es la novena charla del ciclo 2020 de la Corriente Federal Educación para la Emancipación. Un grupo muy joven, empezamos en el mes de mayo a juntarnos con algunos compañeros de varias provincias con esta inquietud de la educación popular, con referentes tan claros y destacados como Simón Rodríguez, ¿no? el, el profesor de Simón Bolívar, Freire, Blas Alberti y tantos pedagogos que, que fueron construyendo una educación para la emancipación, que es a lo que creemos que tenemos que contraponer, ¿no? Justamente a lo que estábamos hablando recién del mitrismo y la cultura de la dependencia, ¿no? Y de las clases oligárquicas. Eh, Como les decía, es la novena charla de este ciclo. Arrancamos con dos charlas de los compañeros salteños, de Fernando y Miguel Ángel Cáceres. Estuvimos con Miguel Ángel Ceballos en una charla sobre seguridad y procesos de liberación en contexto de encierro. Luego con Jorge López Gómez, también, ¿no?, desde Neuquén, en un conversatorio sobre la huerta agroecológica escolar. Después tuvimos una charla con Susana Reyes, directora de la Escuela Isauro Arancibia de acá de mi barrio San Telmo, con Pablo Martorelli, una reseña de los ferrocarriles argentinos, hechos y perspectivas. Y las dos últimas charlas, el último mes de octubre, con el 17 de octubre, que era una disertación a cargo de Fernando Almaurente. Hola Fer, ahí acaba de ingresar. Y la Ley Nacional de Educación por Hugo Papalardo, que fue la penúltima charla que tuvimos. En esta ocasión hemos citado a Sergio Echler, y un cambio de último momento por un problema de conectividad y de tormentas por allá, por los pagos mendocinos. En vez de estar con Alejandro Totino, que era nuestro compañero de Sergio, que iba a estar en la charla de hoy, recibimos a Lourdes Vargas, con gran placer, por supuesto. Sergio Echler, que es licenciado en Historia de la Universidad Nacional de 3 de Febrero, profesor de Educación Media y Superior, tiene una experiencia de 15 años en la docencia, delegado escolar permanente del Sindicato Unido de Trabajadores de la Educación, SUTE, y es columnista de la radio comunitaria La Mosquitera, hablando de moscas por ahí, y de la revista Zona Crítica. Al final de esta charla, Sergio nos va a hacer el favor de subirnos un documental muy interesante sobre la historia de los 100 años de lucha de los gremios docentes mendocinos en nuestro Facebook, Educación para la Emancipación. Él, en la primera parte, va a arrancar Sergio con una reseña justamente de las luchas históricas del gremio. Y a continuación, la licenciada profesora Lourdes Vargas, licenciada también en Administración, docente de la Escuela Secundaria de Jóvenes y Adultos, coordinadora de la Tecnicatura Superior en Administración Pública y delegada gremial. Vamos a ir dando entrada a otros compañeros que están acá en la sala de espera. Hoy es un día
muy especial. Siempre me gusta mucho referirnos a las efemérides cercanas o del día. Hoy justo coincide 20 de noviembre, el Día de la Soberanía. Para nosotros es una fecha muy, muy sentida. Es el segundo hito en importancia, creo yo, después de las guerras de la independencia. Un grito de liberación de nuestros pueblos rioplatenses, porque todavía no éramos argentinos. Estábamos en proceso de balcanización, ¿no? de aquel sueño de Simón Bolívar y San Martín de la nación latinoamericana, que quedó trunco. Nos dividieron en 20 republiquetas, pero este día de la soberanía, de la batalla de Obligado, puso un mojón en esas luchas que pretendemos continuar y superarlas algún día, ¿no? Recuperando la nación latinoamericana. Vamos a ir en primer término, como les decía, más o menos si lo pueden ir regulando, yo les aviso 20 minutos, 25 cada exposición o menos, y después pasamos a un ratito de preguntas, opiniones, intercambios. Arrancamos contigo, Sergio. Adelante, compañero. Pero muy bien. Disculpen que no prendo la cámara, pero tengo una conexión muy inestable y la verdad que te he escuchado muy mal, Francisco, y el mejor momento que te he escuchado es cuando he apagado la cámara, así que pido disculpas por hablarle sin la cámara prendida. Primero que nada, un cordial saludo para todos. La verdad que es un placer compartir este espacio de Centro de Estudios de la Corriente Federal de la Educación para la Emancipación. La verdad que a lo largo y a lo ancho de todo el país que hayan referentes de esta corriente es muy importante porque, bueno, nos permite tener enfoques diversos, múltiples, a los procesos pedagógicos hegemónicos y nos permite tener otras miradas. Así que muy contento de participar. Pido disculpas por no haber participado en las charlas anteriores, pero bueno, el proceso digital es terrible. Por otro lado, quería agradecer a la compañera Lourdes, que me acompaña. La verdad que agradecerle muchísimo, le avisé muy sobre la hora. Le dije, mirá, Lourdes, pasó esto, y acá está al pie del cañón, así que el agradecimiento enorme para ella. Y el saludo de Alejandro Totino, que ha participado en otros encuentros con ustedes, pero que bueno, está totalmente desconectado y aislado en Bermejo, en Guaymallén. Así que en ese contexto quería comenzar con esta cuestión. Con respecto a las efemérides, me parece que es muy importante lo que señalaba Francisco, y seguro el maestro Maurente después nos va a ilustrar con alguna de sus frases y demás cuestiones. Me parece que es fundamental entender el proceso de soberanía, pero no solamente pensando la soberanía en términos nacionales, sino también lo que significó en términos latinoamericanos el proceso que desarrolló. Se te está cortando el audio, Sergio. A partir de muerte significó. Sergio, ¿me escuchás? Hola, hola. Se te está cortando un poquito el audio, no sé si podés moverte. ¿Te escucho? Decía que se te está cortando Me un poco moviendo. el audio. A ver, la verdad que la conectividad, sí, la conectividad, ¿ahí se escucha un poquito mejor? Ahí dale, sí. Bien. En este contexto, la verdad que, bueno, le decía que era muy importante el proceso de soberanía, entender a la soberanía en términos continentales, en términos regionales, y trabajar con el concepto de soberanía más allá de lo territorial, de lo bélico y todo lo que significó en los tiempos de la Confederación Rosista, sino traerlo hacia el presente y poderlo desglosar, desarrollar y proponer también como una alternativa. Así que me parece que es fundamental esa cuestión. Y hablando de soberanías, hay una soberanía en términos educativos, si se quiere, que tiene sus luchas, ¿no? Y en la provincia de Mendoza
La verdad que las luchas en el siglo XX fueron muy importantes. Si uno quiere tener una referencia histórica de cómo era el pensamiento y la educación en Mendoza en el siglo XVIII y en el siglo XIX, tiene que remitirse a los referentes jesuitas, que eran quienes hacían el proceso, desarrollaban el proceso del pensamiento filosófico, eran jesuitas ilustrados, pero ahí se armó todo un proceso de persecución y expulsión. En 1820, por ejemplo, vino el filósofo Juan Crisóstomo Lafiunura Mendoza y fue expulsado por sus ideas de la provincia de Mendoza. Y esto generó todo un proceso de desencuentro, de persecuciones y demás, que obviamente, junto con la gran inmigración, los progresos que se trajeron en la segunda mitad del siglo XIX, impactaron fuertemente en Mendoza. Si uno quiere tener un primer antecedente de las luchas docentes organizadas en la provincia de Mendoza, se tiene que remitir a lo que pasó en 1904, donde se organiza por primera vez la Asociación de Maestros. Luego, en la provincia de Mendoza, para que ustedes tengan una idea, como en casi toda la provincia, convivían escuelas estatales con escuelas provinciales. Y acá en Mendoza se marcó una cuestión que era muy importante, que eran que habían docentes de primera y de segunda categoría. Los que trabajaban para la nación tenían un estatus, un prestigio, y los que trabajaban en la provincia tenían una impronta totalmente menor a ese estatus social que le daba trabajar en el Estado Nacional. Así fue que se festejó el centenario en la provincia de Mendoza y arranca la década del 10 al 20 con un proceso muy interesante que es en el que me voy a detener porque es uno de los grandes hitos de la lucha docente en la provincia de Mendoza. A partir de 1912-1913 se formó una agrupación que se llamó Agrupación IDEA. Esta agrupación era liderada por Rosario Sásono, que era una maestra española, que a partir de una revista que tenía y esta agrupación era opositora a los gobiernos de turno provinciales. Como ustedes saben, en 1912 se produce la reforma electoral, irrumpen las masas de clase media, si se quiere, irigoyenista, y a partir de ahí comienzan a cambiar la matriz de los gobiernos populares, y en Mendoza, en 1918, gana el gobierno de José Néstor Lencina. José Néstor Lencina, apodado el Gaucho, era un personaje muy particular porque se dedicaba a sacar de la cárcel a todos los sectores populares. Había ganado estas elecciones y para 1919 tenía un director general de escuela. En Mendoza no tenemos ministerio, tenemos dirección general de escuela. Contrata a un hombre, a un señor muy parecido a un director general de escuela que tuvimos hace 4 años en la provincia de Mendoza, que se llamaba Lucio Funes. Este señor maltrataba a los docentes, elegía a los docentes a dedo y demás, y esta agrupación, que se llamó IDEA, fue muy virulenta contra Lucio Funes y ahí se produce un conflicto. Dentro de esta agrupación, para que ustedes tengan una idea y por qué es tan importante este proceso, van a haber 14 mujeres y solamente un hombre. Comienzan las mujeres a desplazar a los hombres del proceso y de las luchas femeninas en la provincia de Mendoza, y emergen 2 figuras que van a ser fundamentales. Por un lado, la prestigiosa maestra afiliada al Partido Socialista, como era Florencia Fossati, que la habrán sentido nombrar en algún momento, y la maestra de Mendoza, una maestra muy particular que primero comenzó a militar con el grupo IDEA, después fue una de las fundadoras del Partido Comunista Obrero, era la que editaba el periódico La Chispa, pero fue la primera candidata a presidenta de la Nación en 1928 enfrentando a Irigoyen. Todo esto salía de este grupo que iba a enfrentar a Lucio Funes en 1919. Bueno, la expulsan a Florencia Fossati, llevaban 7 meses sin cobrar los docentes en la provincia de Mendoza y se produce una huelga el 26 de abril de 1919 y en ese contexto comienza a producirse un fenómeno muy particular en Mendoza. ¿Cuál es este fenómeno? Que más allá de todas estas reivindicaciones salariales y demás, se pedían modificaciones de fondo. ¿Cuál fue la primera modificación de fondo? Establecer una ley provincial.
¿sí? Es decir, que el reclamo de una ley provincial en Mendoza tiene más de 100 años y está acá en este momento. Otra de las cuestiones fundamentales para entender este proceso es lo que pasó con una integración que quería hacer este grupo. Querían integrar a los intelectuales con los trabajadores. Por lo tanto, una de las luchas fue poder integrar a la intelectualidad del momento, a las diferentes escuelas y a los diferentes grupos de maestros para que acompañaran estas luchas y les permitieran tener un soporte técnico muy interesante. Y además, y acá está lo novedoso de este grupo, introdujo un discurso de la educación provincial, ¿sí? Bueno, esto es muy importante porque a partir de acá se crea el primer sindicato de maestros de Mendoza que se llamó Maestros Unidos. Paradójicamente se llamó Maestros Unidos cuando no había hombres. ¿Sí? Fíjense ustedes, eran todas mujeres y sin embargo se llamó Maestros Unidos, que este primer sindicato de la docencia mendocina perteneció a Fora, al 9º Congreso, obviamente con una matriz más sindicalista. Entonces, este grupo va a ser el que va a enfrentar al gobierno, obtuvo todas estas reivindicaciones, toda esta lucha histórica y va a trabajar junto en toda la década del 20, hasta que en 1929 va a formar el Centro de Estudios Nueva Era. Este Centro de Estudios Nueva Era fue fundacional en la provincia de Mendoza porque tiene 3 o 4 cuestiones que son fundamentales. Tenía un eje metodológico, un eje gremial, un eje de financiamiento y un eje orgánico. En el eje gremial obviamente pedía que los docentes tuvieran estabilidad laboral, que los docentes no fueran elegidos a dedo y demás. En el financiamiento pedía más presupuesto para la educación, algo que está muy vigente en la actualidad. Desde lo orgánico tenían una visión territorial de la educación muy interesante, querían implementar consejos escolares, direcciones y demás, un pliegue territorial de la educación que no había, pero me doy 2 segundos para no aburrirlo en lo metodológico. Hola, ¿se escucha? Ahí arranca de nuevo porque se cortó un poquito recién. Hola, hola. Ahora arrancaba, Darío. Hola, hola. Sí, ahora sí. Bien. Le decía que Mendoza se perfila como experimental en temas pedagógicos y va a formar una escuela, que es la Escuela Manuel Quintana, donde se van a desarrollar un montón de experimentos con nuevas pedagogías, que van a coincidir paradójicamente con lo que pasaba en España durante la Segunda República. Había una conexión ahí muy interesante de cómo se desarrollaban los métodos. En 1935 ya habían ganado las elecciones del Partido Demócrata en la provincia de Mendoza, ahí vuelven a expulsar a Florencia Fossati y ahí se produce un proceso de ruptura. Esa unidad que se había logrado con el sindicato de Maestras Unidas o Maestros Unidos de 1919 y todo este proceso experimental y demás, se rompe durante este proceso, fueron muy astutos los demócratas en ese sentido, y a partir de ahí comenzó un periplo que va a ser clásico en la historia de Mendoza, que era no lograr unir a los maestros, ¿sí? Habían obstáculos institucionales y había una gran fragmentación del universo de maestros. Es así que llegamos al año 1940 con una junta solamente, una junta general de maestros que está compuesta maestros de maestros, es decir, quedaban por fuera del, del sistema. Logró tener algunos avances, logró formar la Casa del Maestro, logró aprobar la ley de jubilaciones, y para 1950, ya con el peronismo en Mendoza, se logra el primer sindicato, que va a ser el sindicato magisterio, y ahí se va a lograr el Hola. Va a estar más o menos vigente. Estamos perdiendo. Hola, hola. No, se había cortado un momento, a ver, dale. Sí. Va a estar más o menos vigente hasta el Mendozazo.
como ustedes saben, si hay una épica de la lucha docente a nivel nacional es el Mendozazo, ¿no? ¿Qué fue el Mendozazo? Bueno, el Mendozazo fue la integración 19, que lo podría repita, porque no se le está hacer una escuchando. síntesis de estos Hola, hola. procesos, ¿no? La forma Hola, hola. universitaria. Sergio. Sí, hola. Hola, Sergio. Sí, justamente lo del Mendozazo Sí, que se nos escucha interesa. muy mal, ¿no? Sí. Hola, hola. Repetí un poquito lo Sí, del sí. Mendozazo. Le decía que como Ah, lo del perdimos ahí. Mendozazo, como le decía, Dale, a ver. Hola. que mal que anda la conexión hoy. La verdad que anda muy mal la conectividad. Bueno, no se Hola. escucha. No, Hola, hola. ahora sí. A ver, probá ahí. Se nos cayó del todo. Ahí viene, bien. Vamos a esperarle un minutito a ver si puede ingresar con mejor suerte. Justo la parte del Mendozazo, ¿no? Ahora entraste sin audio. Hola, hola. Ahora sí, dale. La verdad que Está difícil, sí. terrible la conectividad como están dando, ¿no? Sí. Bueno, Bueno, si quiere, no sé, que siga Lourdes y si se acomoda un poco, le vuelvo a contar la historia del Mendozazo. La Hay verdad una, que Sergio, sí, Víctor. Estábamos todos esperando lo del Mendozazo. sí, Sergio, te quería hacer una pregunta porque hay algo que queda ahí como en el aire y tiene que ver con el tema de la aparición de la docencia en Mendoza, porque en el resto del país tiene una matriz que está asociada al normalismo argentino. ¿Y cómo se dio eso en Mendoza? la idea era explicarle justamente eso, ¿no? Ahora puedes seguir, Sergio, se te escucha bien. La verdad que no se escucha. Que ahora podés seguir, se te está escuchando bien. Bien, le decía que justamente Florencia Fossati y todas estas mujeres que yo nombré en 1919 eran muy críticas al normalismo, ¿sí? Era muy crítica a la perspectiva de Sarmiento con respecto a la educación, gente que había impactado fuertemente en caer en esta crítica, por eso habían formado estos grupos y estas agrupaciones, y no eran las clásicas maestras que se habían formado en el normalismo y demás. Por eso permanentemente lo vinculé con el tema de España y la segunda. Y como ustedes saben, del Partido Socialista, del Partido Comunista y demás, a todo lo que fue la ley 1420 se la cuestionó bastante y también a sus matrices pedagógicas. ¿Sí? ¿Se me escucha? Sí, bien ahora. Sigo con la... Bien, le decía... Sergio, sigo con la duda del tema de quién otorgaba en todo caso el título docente. Le cuento.
El título docente lo entregaban a escuelas normales, ¿sí? Pero de dentro de esa misma escuela surgía una gran oposición a esas matrices, ¿sí? De hecho, cuando uno lee los discursos y las dificultades de aquel momento, nada, ve claramente esto que usted menciona, cómo estas maestras se oponían a la corriente normalista de la educación, habiendo sido formada ahí mismo. Por eso se genera en Mendoza todo esto que yo le contaba de la escuela experimental, estos métodos alternativos de la pedagogía, cómo la escuela Manuel Quintana se transformó en un escenario de exportación de métodos pedagógicos para la época, producto de que justamente eran muy combativas a esa postura, pero salían del sistema formal de la época, para que usted, para salvarle la duda. ¿Sí? Ok. Bien. Sí, la pregunta mía tiene una matriz también que está asociada fundamentalmente a la cuestión de cómo surge el normalismo acá en la Argentina, independientemente de Sarmiento, y en qué desemboca el normalismo. Porque en general, la historia que vos estás contando está en la misma dirección que el resto de la docencia argentina formada dentro de ese normalismo, pero que lo cuestionaba en raíz. Porque una cosa es el normalismo en sí mismo, que nació en realidad en Oswego, en Estados Unidos, que es el que importa Sarmiento acá, y que particularmente nació para un proceso político que era necesario darse en Estados Unidos a partir del triunfo del norte sobre el sur esclavista, o sea, el proyecto de desarrollo industrial que tenía Estados Unidos necesitaba, como en Europa, cuando se dio el proceso de la revolución industrial, cambiar el tema de cómo generar esa mano de obra y esa concepción de país que cada país necesitaba. En el caso de Estados Unidos, nace en Oswego, que queda muy cerca de Nueva York. Ahí es donde nace el normalismo. Y después Sarmiento toma eso y lo trae para acá. Obviamente que la idea de Sarmiento era otra, pero las maestras en cierta medida han tenido libertad para poder generar, y digo que acá vino a parar una famosa del grupo que trabaja con Sarmiento, que es la Clara J. Armstrong, acá a Catamarca. Yo estoy hablando desde Catamarca en este momento, ¿no? Pero es muy interesante rescatar esto. Por eso te preguntaba, discúlpame No, por la favor. intromisión mía, ¿no? No, Discúlpame. no. Como venía diciendo en la agrupación IDEA y después lo que va a hacer Angélica Mendoza y demás, ellas se remitían no a esta matriz norteamericana que usted decía, sino a la Revolución Mexicana, a la Revolución Rusa, se declaraban herederas de la reforma universitaria. Digo, hay una matriz que si bien está dentro del sistema formal, también hay una crítica a ese formato. El normalismo en Mendoza, en Argentina tuvo todas estas cuestiones que usted nombraba, pero también otras, ¿no? Fundar una argentinidad, producto de la inmigración de aquel momento, consolidar algunos símbolos, estereotipos y demás cuestiones, a los cuales estas mujeres, particularmente en la provincia de Mendoza, se iban a oponer. Cosa que los hombres no. Cuando había una hegemonía en las luchas mendocinas, por eso mencioné la Asociación de Maestros en 1904, estaban dentro del sistema, divulgaban a Ricardo Rojas, digo, había toda una matriz ahí muy fuerte que después se va a ir rompiendo acá en la provincia de Mendoza, y estas mujeres van a tener este movimiento hegemónico dentro de las luchas dentro de la provincia hasta 1935, que es cuando la expulsan definitivamente a Florencio Fossati. Entonces, hay una crítica, y ahí está esta escuela experimental que me parece que es muy importante y que es fundamental. Digo, no los quiero aburrir con estas cuestiones, les menciono porque mi conexión es totalmente inestable hoy. El Mendoza es una disputa muy fuerte
de género y lucha docente que no termina en 1972, sino que va a ser estereotipo con el cual el mendozazo va a organizar el SUTE, se va a organizar CETERA, pero se va a producir la integración de dos grandes cuestiones. La ebullición política y social que había en todo el mundo, en todo el país y demás, con la integración del feminismo de la segunda ola. Y acá van a aparecer mujeres muy importantes, ¿sí? que van a atravesar toda esta coyuntura y que van a ser acompañadas por los hombres, pero van a redefinir una cuestión que va a ser fundamental en la provincia de Mendoza. Acá en Mendoza, lo puede decir Lourdes, hasta el día de hoy, todavía seguimos en la disputa si somos trabajadores de la educación o profesionales de la educación. Sin embargo, si uno se pone a mirar, la gran mayoría de los sindicatos a lo largo y a lo ancho del país termina con la leyenda trabajador de la educación. ¿Por qué? Porque se intentó instalar un estereotipo identitario que permita que el trabajador de la educación entienda que es un trabajador de la educación y que pelee por su derecho para poder llegar a ampliarlo. Eso en Mendoza, créanme, que trajo procesos totalmente formidables, procesos de una gran disputa, que se van a materializar en algo que va a ser único para el momento. Al año siguiente el mendozazo fue una represión brutal en los tiempos del gobernador Gabrieli, que era demócrata, una represión brutal el 4 de abril de 1972, pero el coletazo de esto es en 1973, cuando en las escuelas, en cada una de las escuelas, se hicieron los seminarios educativos, ¿sí? En esos seminarios educativos quedó plasmada, ¿qué cosa? El nuevo rol del feminismo dentro de la educación, cuál era el nuevo rol de la maestra, y quedó estampado esto de trabajadores de la educación. Pero quedó ahí, no, se elaboró una ley de educación, iba a ser la primera o una de las primeras leyes de educación a nivel provincial, que después, producto de la dictadura, bueno, destituyeron al gobernador Martínez Vaca en su momento. Martínez Vaca lo destituyen un año antes de la dictadura, después viene la dictadura y se desarma todo este proceso. Por lo tanto, el mendozazo es un proceso, un catalizador, en donde a partir de la integración de todas estas cuestiones que tienen que ver con las reivindicaciones, por un lado, porque el mendozazo nace a partir de un tarifazo, también le cambia el perfil y la identidad a los trabajadores de la educación. No solo en Mendoza, sino también en todo el país, porque de ahí surge el SUTE y de ahí después se va a fundar CETERA. Por lo tanto, Garcetti, que era el que todos estos mecanismos que van a ser fundamentales. Luego, en la década del 80, en la provincia de Mendoza, como pasó en todo el país, un proceso de reorganización con un pico muy fuerte de participación ya por los derechos docentes en la Marcha Blanca. En la década del 90, la Ley Federal de Educación impactó fuertísimo en la provincia de Mendoza y nos querían cerrar las escuelas técnicas, entre otras cuestiones, y es ahí donde apareció el sindicato y aparecieron las luchas por dentro y por fuera del sindicato, bancando las escuelas técnicas. Y en el siglo XXI van a haber procesos muy disímiles, ¿no? El impacto que generó todo el tema de la restitución del convenio colectivo de trabajo, las paritarias y demás, convergieron en algo que era impensado para los mendocinos hasta el momento, que era en armar frentes gremiales. Como yo le he venido contando, más allá de las disputas ideológicas, el modelo de las luchas mendocinas se caracterizó por la fragmentación de los docentes, la falta de unidad, una gran participación del rol femenino, pero a partir del mendozazo hay un proceso de unificación. El SUTE, que es el sindicato que hoy representa a los trabajadores de la educación, logró contener a todos los sectores, pero a partir del siglo XXI se entroniza en la provincia de Mendoza lo que se llaman los frentes gremiales estatales, ¿sí? Entonces, con más adhesión o con menos adhesión, logramos llegar con la administración pública unificada a enfrentar a los diferentes gobiernos mediante esta herramienta propia de la democracia que es la paritaria.
Un dato de color, si quieren. Veníamos hablando del proceso femenino dentro de la educación de Mendoza. Mendoza hace 25 años que no tiene una secretaria gremial en el SUTE que sea mujer. Por lo tanto, y por lo cual también ha habido una reconversión en ese contexto. Hubo procesos de feminización muy grandes que después, bueno, han tomado otros rumbos que, bueno, que impactan hasta el día de hoy. Se empezaron a destruir, asumió el Frente Cambia Mendoza en la provincia de Mendoza, y ahí se viene un proceso de control y disciplinamiento, ¿sí? Mejor dicho, primero disciplinamiento y después control. Con la gobernación de Cornejo, hubieron 2 o 3 procesos que les quiero mencionar, que fueron terriblemente y que desarmó toda esta estructura que se había armado en la década del 70. Primero, impuso por decreto lo que se conoce como el ítem aula. Lo habrán escuchado. El ítem aula es ningún adicional que cuentan. Entonces, en Mendoza, si vos faltás porque tenés a tu mamá enferma, porque tenés a tu hijo enfermo, porque te pasó algo, por lo que fuera, tenés un triple descuento. Los presentismos, los descuentos normales y el ítem aula, que es un 10% del salario, ¿sí? Y además con esto, el gobernador rompió la institucionalidad laboral porque rompió la paritaria. De los 4 años del gobernador Cornejo, 3 fueron por decreto, ¿sí? Ahí hay un disciplinamiento muy fuerte, pero ¿para qué era este disciplinamiento? Para el que viniera después el sucesor, porque en Mendoza, como ustedes saben, no hay reelección de los gobernadores, tuviera tierra fértil para que desembarcaran las grandes fundaciones. Y acá en Mendoza, como ustedes saben, Bullrich y Macri han firmado diferentes tipos de convenios con las fundaciones, y cuando estábamos hablando de soberanía al principio, hoy está desembarcando en la educación las diferentes fundaciones, y me parece que ahí hay un insulto muy fuerte al campo educativo, sobre todo nacional, popular y social, en ese sentido. ¿Por qué le digo que es un problema? Porque en Mendoza tenemos institucionalizada a la Fundación Barclay. Sí, la ministra, la jefa de gabinete de la Dirección General de Escuelas es la titular de la Fundación Barclay de Mendoza. Y esa Fundación Barclay es la que va a armar el proyecto de ley que nosotros nos venimos oponiendo desde septiembre de este año, ¿sí? Que rompe todas estas cuestiones, que ahora Lourdes va a explicar en qué consistió el proyecto, los alcances y la metodología que utilizamos, pero todas estas luchas políticas, sindicales, sociales, que se desataron entre 1919 hasta el 2015, fueron rotas de alguna manera desde el punto de vista institucional con todos estos nuevos paradigmas de la educación y rompiendo uno de los instrumentos fundamentales que tenemos los docentes, que es la paritaria. En Mendoza no hay paritaria. De hecho, hoy el gobierno se sentó a paritar después de mucho tiempo con los trabajadores de la educación y no llevó ninguna propuesta salarial, se sentó a la paritaria producto de un fallo judicial. Así que nada, en Mendoza hemos sido un campo experimental de lo que se conoce como las nuevas formas de privatización. Hay un libro de Cetera muy interesante del 2018 sobre este tema. Y nada, todo este proceso que les he contado es para que ustedes vieran que las luchas que estamos desatando con Lourdes, con otros compañeros, con Alejandro y demás, tienen una tradición que poco tiene que ver con ese perfil conservador de los mendocinos. Muchas veces dicen que los mendocinos somos conservadores, que somos medio algún presidente el año pasado, pero en realidad no. Hay muchas, hay un montón de cuestiones que han sido invisibilizadas y la educación ha sido un prisma ideal para mirar todas estas cuestiones. Así que nada, gracias por escucharme, compañeros. Le dejo a Lourdes, y espero que tenga mejor conexión que yo. Y nada, nos seguimos escuchando. Muchísimas gracias, Sergio. Sí, a pesar de la conexión, muy valiosa tu intervención. Después vamos a hacer algunas preguntitas. Antes de pasar a Lourdes, les quería no presentar, porque ya fue presentado, pero Víctor Martínez, nuestra mosca testaruda,
va a ser el próximo panelista desde Catamarca por la corriente federal. El próximo viernes 27 tendremos una nueva charla para que nos comente un poco toda la cuestión pedagógica allí en su provincia. Gracias por estar, Víctor. Lourdes, adelante. Bueno, buenas tardes a todas, a todos. Un placer escuchar a Sergio desde su perspectiva y su formación histórica y su revisionismo en la provincia de Mendoza, que es novedoso porque hay muchas cosas de la historia de Mendoza que han sido perdidas, y él es un trabajador que hace que todo esto vuelva a resurgir. Por ejemplo, la historia de Florencia Fossati, que en la formación docente sabemos muy poco y nada de su participación y por qué su pérdida del rastro, ¿no? Que le decimos, qué fue todo lo que hizo. Y bueno, él está muy abocado al trabajo que se ha dado en Mendoza, desde varios aspectos, y por eso valoro mucho su trabajo. Bueno, yo lo que tenía para comentarles es cómo hemos llevado adelante este tema de este posible intento de reforma, que en un momento nos agarró un poco desprevenidos, y cualquier análisis quedaba muy, muy corto desde la perspectiva que lo hiciéramos, ¿no? Empezamos algunos comparando marcos normativos, dónde iba a dejarnos desprovistos de derechos. Algunos nos centramos en términos que utilizaba este borrador, y en definitiva dijimos, no es más que un borrador, es como, lo tomamos como cierta amenaza a un avance posible, pero si bien no era un acto administrativo válido para la administración pública, que bien como dijo Sergio, gobiernan en forma de decretos, no dejamos de considerarlo en ningún momento una amenaza seria y a lo que se viene proyectando, ¿no? Si bien el ítem aula fue sacado por ley, pero esto iba a la Cámara Legislativa, pero iba a otorgar superpoderes a este director general de escuela, que es designado por la Constitución de Mendoza. En artículo 202, la Constitución es la más antigua de la República y la más difícil de reformar, por la forma en que se componen las cámaras para prever esta reforma. Entonces siempre ha sido muy estricta en cuanto a lo que habla de la designación y en cuanto al financiamiento, que prevé un 20% por esta Constitución provincial. Por supuesto, no estamos llegando a ese 20%, y en lo que ya es el avance de este borrador que fueron difundiendo dentro de todos canales informales, porque se difundió por WhatsApp, se difundió por canales informales. No nos llegó este borrador en primera instancia, no nos llegó por un canal, por un memorándum, por una convocatoria abierta a leer el memorándum. Fue todo informal, y así empezamos a reaccionar en las lecturas de este primer borrador. Entonces, bueno, entrando acá, nosotros lo que podemos decir es que tenemos una ley de educación provincial, 6970, y posteriormente un proyecto que fue presentado en el año 2014. De esta ley 6970, lo que tengo para decir es que fue sancionada en un contexto de ajuste del ex gobernador Iglesias, que es del mismo signo político que Cornejo. Fue una gestión provincial que congeló las antigüedades de los agentes de la administración pública. Entonces, en ese contexto, los mendocinos tuvimos una ley
de educación. Bueno, este borrador lo que hace primero es otorgar, la legislatura le otorgaba a este ejecutivo, en manos de este director general, adecuar el estatuto docente. El estatuto docente sabemos que es sancionado por ley, o sea, que un miembro del Poder Ejecutivo adecuar esto que venía ya sancionado por ley. Hay facultades delegadas que se le solicitan, porque en esta Constitución provincial también existe la figura del Consejo de Educación, que muy poco se sabe de ese Consejo de Educación. Hemos hecho bastantes reuniones y generalmente por la legislatura o por algún legislador que ha firmado algo referido, sabemos que es gente con documento 3 millones, por ejemplo, el último miembro que ingresa a ese Consejo de Educación, que sus funciones son difusas, que se desconoce cualquier movimiento, y más claro aún, que nunca se encuentra nadie en ese consejo. Entonces se desconoce bien qué es lo que hace. Pero tiene sus funciones determinadas por esta Constitución. ¿Puedo preguntarte algo? El consejo es, Víctor te habla. Sí. ¿El consejo es provincial o nacional? Consejo Nacional de Educación. No, tenemos un consejo provincial. Provincial. Creado por la Constitución de Mendoza. Ok. Sí, desconocemos la cantidad de miembros. Lo último que yo recabé es que una persona con documento 3 millones fue nombrada en ese consejo. O sea, ya gente que ha pasado su etapa laboral ampliamente. Bueno, el borrador utiliza llamativamente términos, narrativas de mercado, donde hay conceptos de eficiencia, eficacia, maximizaciones, habla de capacidades operativas, no habla de escuelas, sino de unidades funcionales. Se contrapone a los paradigmas de la actual Ley de Educación 6970 y a la Gran Ley Nacional de Educación 26206. Porque habla de términos como, en vez de garantizar el servicio educativo, fomentar, proveer, promocionar, que son incompatibles con un paradigma de educación inclusiva, con una narrativa, bueno, sabemos desde los neoliberalistas, y, bueno, bien como dijo Sergio, esta Fundación Barkey no solamente está dando cursos obligatorios a los docentes, sino que también creo que está incursionando en un tema legislativo sobre este sistema que en definitiva los va a venir a beneficiar a ellos. No garantiza el principio de estabilidad laboral que prevé el estatuto del docente con concursos posteriores a los derechos adquiridos en el concurso de posesión del cargo. Y en esto ya tenemos una pequeña experiencia. Bueno, era para que hicieran callar los perros. En esto ya tenemos una experiencia en un decreto que emite el ex gobernador Cornejo, 530, que fue exclusivamente para experimentar sobre los docentes de nivel superior, donde se ingresa por un concurso y que en 7 años debe revalidarse. Como fue en el sistema de educación superior, bueno, hubo algunas revoluciones, algunas reacciones de algunos colegas que trabajan en este nivel superior, pero bueno, fue terminado en imputaciones a docentes, detenciones y bueno, algunas otras cosas más que después fueron solucionando en el camino. Este mismo modelo del decreto 530 venía a más o menos a ampliarse ya en forma de ley, y esa era nuestra gran preocupación. Entonces, bueno, lo que quiero ahí repetir también es que no define escuelas, no define
el derecho a la educación, sino como un simple servicio, ¿no? Bueno, respecto a la formación en los niveles de adultos, prohíbe ingresar a los jóvenes y hasta los 18 años y que se hayan desvinculado su trayectoria entre los 15 y 18 años. Es decir, desprovee de cualquier sujeto educativo al sistema de jóvenes y adultos. Se enuncia un sistema digital de educación sin autoridad de aplicación específica. No hay menciones a la normativa, a convenios paritarios de teletrabajo, a lo que hemos sido sometidos, creo que como todos los docentes del territorio. Se incorpora dentro de un diseño jurisdiccional a los municipios delegando facultades con apoyo. Habla de creación de una ley especial para delimitar competencias. No habla de financiamientos ni infraestructura, ni descentralización, y bueno, ya lo que hemos vivido en años anteriores. En lo que es educación artística, las traslada a los ámbitos municipales. Que bueno, que el director general Tomás se ampara en que en estos ámbitos educativos ya existen los CAE, los CAF, las escuelas de formación, las escuelas de educación musical, o no son integrales como una escuela artística vocacional como tenemos en Mendoza. Hoy un niño puede transitar, y lo digo porque he sido educada en una escuela artística vocacional, que un niño puede transitar en la formación de distintos instrumentos, desde la percusión, técnicas de circo, cuerdas, formación coral, y todo en una formación artística integral. Bueno, ellos sustentan de que clases de dibujo y pintura son trasladadas a los ámbitos municipales, o sea, sin tener en cuenta toda la formación artística y todo lo que lleve el ámbito del arte. Simplemente, bueno, también hay otro tema en la provincia de Mendoza, sistema educativo que se llama Escuela SEOS, que hay una indefinición entre provincia y municipios. Los municipios colaboran con el pago de sueldos a docentes, pero la infraestructura es provincial. Estas escuelas hoy están desprovistas de todo sistema, de toda ayuda, están casi fuera del presupuesto, y son los municipios quienes siguen cargando o recargándose con servicios que está adicionando la misma provincia. Bueno, ya hablé de lo educativo artístico vocacional. Bueno, lo que nombró en ese borrador, y fue cuestión de varias controversias, ¿no? Decía, el control de la expresión de los docentes en redes sociales, promoviendo un control a los agentes estatales entre pares sobre el uso de la virtualidad. Es decir, que nosotros no nos podemos expresar hoy en las redes sociales. Sabemos que hay un control estricto porque el ex gobernador Cornejo dejó unas cuestiones de controles sobre elementos que figuran en la red, entonces fácilmente pueden identificar palabras que ellos consideren importantes. Permite la entrada legal a las organizaciones no gubernamentales, y el único requisito que yo leí en este borrador es que debían tener personería jurídica. Puede ser tal es así que sabemos que personerías jurídicas pueden estar en vigencia, no en vigencia, y hay experiencias, ¿no? Hay una película chilena del sistema educativo donde una empresa de desarrollos inmobiliarios entra en este sistema educativo, porque el único requisito es la personería jurídica.
no importa el objeto social de esa organización, que es lo peligroso. Digo, hubiéramos puesto o clasificado, nos hubiéramos tomado el trabajo de clasificarlo, a quienes vamos a dejar entrar en este sistema educativo y que tanto criticamos hoy la calidad de los docentes y estamos dejando la puerta abierta para lo que fuera. Bueno, no se contempla la educación técnico-profesional, teniendo en cuenta las especificidades de la provincia y la mendocinidad. Esas son frases del compañero Alejandro Totino, que es especialista en la educación técnica profesional. El financiamiento educativo, que bueno, también hay que poner ojo sobre esto, se eliminan los fondos permanentes que contempla esa constitución provincial, fondos permanentes y eventuales, pero lo más grave es que no garantizan metas de financiamiento que permiten cumplir efectivamente lo proyectado. Ellos se amparan en que nunca se cumplió ese porcentaje en lo que va de este siglo XXI. Y bueno, y nosotros también generamos algunas propuestas. Sergio también lo trabajó como propuestas de escuelas como territorio. Nos dice concebir a las instituciones escolares un territorio repleto de conceptos y lenguajes para aprender a mirar, leer, interpretar, comparar, recrear, sistematizar y sintetizar la realidad. Una de las funciones es convertirse en un nexo o nodo que dinamiza y articula los espacios, proyectos, agrupaciones. Bueno, ¿qué más tengo para decir? Acá tengo, bueno, una comparativa entre esta ley 6970 y lo que hacía el borrador, si bien circulaba como borrador, pero en la parte de los considerandos no nombraba ningún marco normativo. No nombraba la 26206, no nombraba la Constitución de la provincia de Mendoza, lo cual ya me parece un error formal bastante grave, siendo que va a ser una ley provincial. A ver, esperen que me ubique acá en el, busque el cuadro este, así le doy 2 puntos más. Bueno, acá, los fines, dice, fortalecer la centralidad en la comprensión lectora, la oralidad, la producción, escritura. Otro de los fines que tenía era robustecer el foco de la comprensión lógica matemática y el pensamiento científico. Otro punto es promover la formación de ciudadanos digitales, autónomos, mediante el desarrollo de competencias digitales y el manejo de nuevos lenguajes producidos por esas tecnologías. Lo cual ya me parece un sesgo bastante descabellado, no digo ni inoportuno. En el artículo 3 dice, la educación y el conocimiento son un bien público y un derecho personal y social fundamentales para el desarrollo integral de las personas. Desdibuja el rol central del Estado provincial en garantizar este derecho. Y lo más riesgoso es que introduce algunas modalidades la gestión municipal como servicio educativo. Eso yo, como les adelanté, era basado en lo que ya hoy en la realidad sucede, que hay municipios que tienen que hacerse cargo de algunas instituciones como jardines maternales, algunos talleres, pero no era que estaba institucionalizado. Ellos como que vienen a ser redentores y a blanquear todo ese sistema que hoy funciona. Habla de los derechos de quienes ejercen responsabilidad parental, no se hace mención del interés superior cuando se refiere a la participación de los padres. En otro de los puntos, abre el camino al ítem productividad, salario atado al rendimiento académico de los estudiantes.
Bueno, acá, estudiando un poco el sistema chileno, es como que el rendimiento de los estudiantes, del director de cada institución puede hacerse, puede reservar un 5% de mal rendimiento de alumnos, pero en definitiva se arma una ecuación que termina perjudicando al docente, porque no incorpora solamente el rendimiento académico, como dice acá, sino que incorpora varios aspectos más y que no están definidos en este momento. En un avance de esto, la ley va a perfeccionar esa ecuación y no va a ser lo más propicio en esta línea de legislación, no va a ser lo más propicio para un docente. Bueno, respecto a los deberes de los docentes. Participar en evaluaciones institucionales que tiendan a la mejora, hacer uso responsable de las redes sociales, proteger y garantizar los derechos de niños, niñas, adolescentes. Lo voy recortando así, vemos lo que se hace hincapié, ¿no? Es en el cambio de esa primera palabra. En ningún lado dice asegurar, sino habla de términos laxos en el compromiso del derecho de la educación y no como derecho, no tomada como derecho educativo, sino como un servicio escolar. Otra de las críticas que pusimos es pretende vigilar, controlar, censurar y sancionar a docentes por el uso de esas redes, inmiscuyéndose en un ámbito privado, alentando la delación entre pares por el uso de las redes sociales. Y eso termina sucediendo. Y bueno, la tercerización de la evaluación y capacitación en manos de empresas, que hoy ya está funcionando, la medición de los resultados y asignación de recursos acorde a los mismos. También pretende crear un instituto de evaluación de la calidad educativa y luego reformar el estatuto docente, que es justamente una competencia de las cámaras legislativas. Habla también de un sistema de educación digital, que en realidad es más una gestión administrativa y operativa del sistema que hoy ya está funcionando. Este sistema de educación digital no viene a reemplazar la educación virtual, ni que el niño o la estudiante o el sujeto de aprendizaje acceda a estos medios, sino que es la gestión administrativa que hoy se maneja, viene a ser reemplazada por este borrador, por este sistema SED, que hoy se llama GEM, o sea, cambiaría de nombre. Y otro de los puntos que se marcaron fue que la brecha socioeducativa se ha ampliado por falta de acceso de las y los estudiantes en el contexto de pandemia, y no considera la conectividad como un bien público. Así que de ninguna manera se han trabajado en forma interdisciplinaria con lo que hoy dice la ENACOM, que hay deficiencias en el acceso de conectividad en Mendoza. Hay zonas que están desprovistas completamente de conectividad y que por lo tanto es imposible acceder. En zonas que es imposible acceder a una conexión Wi-Fi, de internet, de datos. Bueno, y también habla de la modularización de trayectorias de aprendizaje, lo que ya sabemos que han estado ensayando en forma aislada. Esta estructura modular, que ya está vigente en algunas carreras de institutos de formación superior, son un recorte de contenidos, reduce el número de horas cátedra de docentes, y además un docente es nombrado, por ejemplo, doy un ejemplo que tengo de primera fuente. Un docente asignado en 2 horas cátedra da clases en 3 módulos distintos, donde se le deberían dar 6 horas. Y hay, bueno, un recorte en educación superior con el tema de las horas contrasemestre, que son asignadas en la continuidad, ¿no? Como horas anuales. Se le asignan 2 materias al docente y va a cobrar
el paquete de 4 horas y no de 8 como estaría cobrando. Si son 2 materias, debería asignarlo en 8 horas. Y hay ya carreras que están implementando asignarlo en 4 horas. No habla de habla sí de digitalizar toda la educación, pero no habla de gastos de servidores. Habla de mejora de conectividad, pero no garantiza el acceso. Hace referencia a regímenes especiales de la ley vigente. Bueno, sabemos que tenemos la artística, intercultural, bilingüe, también de la intercultural bilingüe no decía nada, de la domiciliaria y hospitalaria tampoco hace mención, y sabemos que hoy para acceder a una educación domiciliaria y hospitalaria en Mendoza hay que hacer sobrados trámites para que un estudiante acceda a ella, y que puede acceder a una educación hospitalaria ya con un certificado. Por ejemplo, yo he tenido alumnos con algún trastorno de depresión simple, que no pueda socializar, y eso ya los incluiría en esa modalidad. Después, bueno, ¿qué otros puntos marcamos? La integración de la educación especial tampoco hace mención. Se deslinda de la responsabilidad de la educación en contexto y privación de la libertad. No habla de las funciones específicas en educación superior de los consejos directivos, pero sí condiciona la aprobación de los concursos. Esto es lo que yo les dije, que llevan desde un decreto a esta ley, que ya lo habían ensayado y ahora lo habían incorporado. Así que la titularidad se renueva cada 7 años a través del mecanismo que ha previsto, siempre con la firma de la Dirección General de Escuelas. El instituto se reserva el derecho de hacer sanciones a los docentes o de renovar ese mecanismo de concursos, del cual no hay personal para que puedan incorporar, ni siquiera llamar a concursos, no tenemos. Bueno, hay vacíos legales sobre las juntas calificadoras, sus informes bianuales, y sobre la educación, a ver, y acá en el punto donde dice se declaran inembargables los fondos asignados a las personas, asignados al ámbito, a la titularidad de los establecimientos educativos. Bueno, esto está otorgado en la Constitución. Bueno, ya hablé de los CEOs, de la educación a distancia, del consejo, ya hablé bastante. Perdona, Lourdes, si podemos redondear, si te parece bien. Sí. Bueno, y otro punto, perdón. Sí. Lo importante son las delegaciones regionales. Los delegados regionales en nivel primario han venido actuando sin ningún marco legal en su nombramiento y funciones, atribuyéndose funciones de supervisores, pero están nombrados, no están en la carrera docente, sino son nombrados por el Ejecutivo. Y ahí ya terminaríamos, porque sigue lo del financiamiento, que ya estuve hablando. Eso sería más o menos los puntos que estuvimos trabajando con el compañero Alejandro Totino y con Sergio en esta primera presentación de ese borrador, que, bueno, que frente a la reacción masiva de todos los colegas docentes no tuvo eco y no llegó a la legislatura. Pero sí el director general de escuela invitaba a una serie de multimedios radiales y televisivos, expresaba que ese era un borrador válido y que era el que iba a ingresar a la legislatura. Eso es lo que provocó nuestro trabajo y nuestras reacciones. Eso sería todo. Francisco. Buenísimo, sí, Víctor.
Quería hacer una pregunta y la voy a fundamentar tanto a Lourdes como a Sergio. Porque ellos están en una realidad provincial y es importante conocerla desde el punto de vista político. Si partimos de la base, creo que coinciden conmigo, que la cuestión educativa es un hecho político. ¿Cómo se explica entonces el tema? Porque yo, y lo voy a fundamentar a la pregunta, a partir de que yo trabajé mucho tiempo en Buenos Aires y conozco los resultados de esa pregunta. ¿Cómo se entiende que haya triunfado Cornejo políticamente en Mendoza y hasta qué punto, digo, la educación no colaboró con eso? Y ahora te fundamento a dónde está la pregunta. En la capital federal, por ejemplo, el 90% de los docentes, miran el porcentaje que te tiro, el 90% de los docentes colaboraron para el triunfo de Macri. El 80% de los docentes de la provincia de Buenos Aires colaboraron para el triunfo de Vidal. ¿Qué quiero decir con esto? Hay un trasfondo político en materia de contenidos y manejo de los contenidos que en general no se lo discute a nivel sindical. Eso es lo que yo noto y lo vengo señalando de hace más o menos 40 años, porque en la capital federal he trabajado mucho tiempo en eso, en todos los niveles educativos. Y en todos encontré exactamente lo mismo. Hoy en día estoy vinculado fuertemente con chicos investigadores de una vieja facultad mía, que es la Facultad de Ciencias Naturales de la UBA, que son todos pibes ideológicamente que no coinciden conmigo, pero que tenemos algo en común, que es la visión política de la educación. Y esto es lo importante y lo que yo no noto en general, porque el docente se detiene más en la reivindicación, ¿sí? Y no en discutir el fondo del hecho educativo. Por eso pregunto, ¿qué pasó en Mendoza? Disculpen la impertinencia de la pregunta, pero bueno, porque No, para nada impertinente. Yo siempre me pongo a pensar que más allá del armado político de Cornejo, que surge justamente de las luchas sindicales, hoy quien es directora de jóvenes y adultos fue quien presentó en la legislatura el proyecto del ítem aula, y además que fue una extracción de una rama del SUTE, la línea lila, que respondía claramente a Cornejo. Él la articula, la difunde, la potencia como una candidata, y hoy ella es autoridad de línea justamente en la dirección de jóvenes y adultos, que digamos es lo más, es por la modalidad que están yendo. Estamos sabiendo que están cerrando élites de la educación primaria de adultos, de educación secundaria, si no estamos controlados por ese sistema GEM, donde si no hay alumnos o los alumnos no están justificados como, no sé bajo qué criterio, porque lo desconozco, pero han ido eliminando cursos. Hay lugares muy alejados, digo, donde la educación es una cuestión estratégica, una cuestión de contención social, donde cerrar un CEN en Costa de Araujo se llama el lugar. Si ustedes googlean el municipio de Lavalle, es al noreste de Mendoza, un lugar que es castigado permanentemente, no solo por su falta de agua, sino también es turísticamente atractivo por su desierto. Y también hay muchas comunidades que vienen siendo, ¿no?,
comunidades que vienen siendo descendientes de huarpes. Así que son comunidades muy castigadas y donde cerrar un CEN, de educación de jóvenes y adultos, resulta sumamente, ¿cómo lo podemos decir? No es cerrar en la ciudad de Mendoza, porque nos dejamos desprovista la zona de oportunidades de formación para ese adulto que no tiene otra oportunidad de viajar a la ciudad de Mendoza, ni mucho menos, porque tampoco los servicios de infraestructura lo permiten. Más allá de eso... Es como una nueva colonización, digamos. Claro, han seguido avanzando. Yo creo que Cornejo no es una persona para desestimar. Mucha literatura periodística decía que era un animal político, y lo es. Hace mucha previsión y mucho conocimiento, lo hace permanentemente. No se plantea como un enemigo directamente, sino que va formulando distintas figuras, ¿no?, cuando él tiene que plantear un tema estratégico. Reformuló el sistema de transporte de Mendoza y inmoló a una figura de un pequeño ministro, donde todo el mundo hacía, bueno, referencias a ese ministro, y la reforma era de él. Él no fue en ningún medio, a él no se le cuestionó absolutamente ningún aspecto de esa reformulación. Reformuló o aplicó el ítem aula y inmoló a esta legisladora, pero él no salió en ningún medio. Es decir, él no es el titular de las reformas que la gente autoriza o desautoriza socialmente, sino que él ocupa otras figuras que después quedan en segundo plano, porque él sigue respondiendo a quienes les han respondido en primera medida. Primero el armado político, con sus adversarios, el armado sindical, y esto de suavizar, ¿no?, el tema de las palabras que utilizan para, así como en este borrador, las palabras no son menores. Yo no mantener y sacar de una ley la palabra asegurar, porque estoy cumpliendo funciones distintas. Y en esa suba de términos es el juego donde entran y avanzan y nos siguen perjudicando. Creo que ha sido como una olla a presión y los mendocinos nos seguimos conservando hasta que nos pongan la tapa. La pregunta te la mejoro entonces, Lourdes. Te mejoro la pregunta. Sí. A ver. En principio, sí. ¿Quiénes fueron, de qué sector social provienen los votos de Cornejo y del sucesor en este momento? ¿De qué sector social? Francisco, después te pido la palabra yo. Eso ahí el Sergio tiene... El Sergio, ese es para Sergio. Bien. Iba a decir proporción, todo. No, muy interesante la pregunta, Víctor, y excelente la respuesta de Lourdes. Yo con mi conexión, la verdad que escucho las cosas a media, pero lo que dijo Lourdes totalmente así con respecto a la primera pregunta que hiciste. Yo solamente complementar con que dentro del SUTE no se ha producido un trasvasamiento generacional importante, digamos. Aquellos gente que llevó el SUTE adelante durante los 70, los 80, que tuvo una impronta muy fuerte contra la Ley Federal de Educación en los 90 y demás, se fue jubilando y demás, y no hubo esa renovación sindical dentro del movimiento, y a partir de ahí los docentes que vienen imbuidos de meritocracia, de emprendedores, de otras lógicas muy distintas a las matrices que se manejan desde el punto de vista sindical y demás cuestiones. Otra de las cuestiones importantes para entender el triunfo de Cornejo es que en Mendoza, desde que volvió la democracia hasta ahora, han habido 5 gobernadores peronistas y 5 gobernadores radicales. Estamos empatados, digamos, en el 2023 vamos a definir o vamos a desempatar, pero más allá de eso,
los gobernadores peronistas tampoco han tenido una política clara en temas educativos, no han profundizado lo suficiente, y el último año de la gestión del gobernador peronista que se fue en 2015 fue bastante conflictiva, ¿sí? Y a partir de ahí, con una matriz mediática, con una matriz muy fuerte de los sectores de izquierda del sindicato que hoy lo gobiernan, yo esto que decía Lourdes, hay casi una unión democrática entre el gobierno y la izquierda del sindicato, ¿sí? Una unión democrática al estilo de 1945 en Mendoza, que es muy difícil poder romper y demás cuestión. Con respecto al voto del Frente Cambia Mendoza, Frente Cambia Mendoza es una coalición que si bien ha podido agrupar a todos los sectores de derecha, ahora se le fue uno que fue el Partido Demócrata, también tiene a Barrios de Pie, por ejemplo, dentro de esta construcción. Tiene al Partido Libre del Sur dentro de esta construcción. Por lo tanto, es muy tentador decir que al cornejismo lo vota o al Frente Cambia Mendoza lo vota solamente los sectores medios, sino también que hay sectores populares con algunas matrices, sobre todo en Godoy Cruz, lo que es el Gran Mendoza, que vota a Cornejo y a Suárez. Le digo más, lo han votado más a Suárez, que el actual gobernador, que a Cornejo. Cornejo asumió con 46% de los votos y Suárez con el 50% de los votos, porque hay todo un cinturón social, que nosotros lo llamamos desclasado muchas veces y demás, que aporta el voto a esta coalición de derecha que gobierna Mendoza y que fue la pata desde el macrismo a nivel federal, digamos. Cada vez que Macri tenía que mirar hacia el interior, esto que explicó Lourdes, es el plan maestro que no se debatió a nivel nacional traído a Mendoza, digo, ni más ni menos que eso. ¿Se acuerdan del plan maestro? Sí, sí, totalmente. Digo, en ese contexto me parece que hay ahí una cuestión muy fuerte y sabe contener a los sectores sociales, por más que tengan una matriz de izquierda peronista, esta construcción política de Cornejo. Electoralmente tiene todo el arco por derecha, pero también maneja muy bien el territorio. Y le doy un dato más por si no lo saben. A la capital de Mendoza la gobierna el radicalismo desde 1983. Ahora bien, Sergio, Sí. obviamente que ahí tenemos, y me incluyo, que aceptar de que en términos educativos fracasamos. Totalmente, totalmente. Ahí hay un fracaso terrible, sobre todo de la ley federal para acá. Como le digo, ¿por qué era tan importante esta ley que describía Lourdes? Porque Mendoza es una de las pocas provincias que todavía no tiene una ley provincial adecuada a la ley nacional del 2005-2006. Entonces, en ese contexto, obviamente que hemos fracasado y no se le puede otorgar el fracaso a una sola figura o a una sola organización. Ha sido un fracaso colectivo del movimiento nacional en Mendoza, si así lo quieren, pero que bueno, creo que podemos llegar a reconstruir un montón de tejido, un montón de actores que han sido tirados por la ventana, y la idea es contraponer una política educativa, porque si algo ha tenido este gobierno, y lo hemos visto materializado en el ITEN Aula y en este proyecto de ley, es una política educativa totalmente destructiva y antiobrera. En general, coincido con lo que estás diciendo y aparte de eso me gustaría agregar algo más, porque Francisco hizo una referencia muy puntual a la señora Acuña de Capital Federal, pero yo casualmente tuiteando recordaba algo que me pasó a mí. Particularmente yo tuve un choque con el segundo ministro del kirchnerismo, que se llamó Tedesco, de apellido Tedesco. Tedesco dijo exactamente lo mismo que la Acuña, en su ¿Sí? momento y siendo ministro. Él dijo que todos los docentes eran universitarios frustrados. Palabras textuales del ministro de Educación, del primer ministro que tuvo Cristina. Tuvo 2 años. Creo que eso también le costó un poco el cargo, ¿no? Pero hay un detalle también que no es menor, es el origen. Tedesco es Flaxo.
totalmente. Y no es un detalle menores. Para nada. Entonces, como yo dije ahí en el tuit, progresismo por izquierda, liberal izquierda y derecha siempre en cuestiones culturales y educativas se dan la mano, ¿eh? Y esto es lo Y político lamentable. ideológico también, ¿no? Es lo que decía Totalmente. Sergio recién de la Unión Democrática Permanente, le llamamos nosotros. No es un detalle menor, ¿eh? No Ajá. es un Acá en detalle Mendoza, menor y lamentablemente estamos en un brete bastante jodido porque no se está abordando ese tema. Y acá discúlpeme, pero voy a meter algo que todavía no lo escuché en boca de ustedes, más que nada de vos, Francisco. Sí. Es el tema de que hay un gran pedagogo argentino que no debemos obviarlo y que creo que hizo grandes aportes, incluso tiene un trabajo con Iván Illich y Pablo Freire que se llama Educación para un Cambio Social. Y se llamó Gustavo Francisco Cirigliano. Es uno de los grandes pedagogos que tuvo este país. Y que incluso murió, yo estuve en su velatorio y estuve junto a él ahí en Chacarita, éramos 15. En ese momento todavía ni siquiera el gobierno nacional mandó una bandera a Chacarita para envolver el féretro de ese gran pedagogo que le hacía los discursos a Filmo, ¿eh? Que se los elaboraba él y que tiene trabajos impresionantes de los cuales voy a hablar yo el próximo viernes, porque es importante entender la cuestión Víctor, educativa vos como sabés una que herramienta política. quería agregarte algo a esto que mencionás y lo he leído a ese pedagogo también, pero viniendo acá en Mendoza todavía no quedó claro, de hecho se demuestra y Lourdes lo podrá ratificar, que no quedó claro en qué consiste el modelo inclusivo de la educación. Acá en Mendoza no ha quedado para nada claro en qué consiste esa matriz y fuertemente se ha confundido inclusión con otras cuestiones, con otras prácticas, y paradójicamente se ha ido desconectando algo que era muy fuerte aquí en Mendoza, que era todas las escuelas técnicas sujetas a la matriz agroindustrial de la provincia. Entonces hay como una fuerte ruptura de viejos procesos que dieron mucho fruto a la mendocinidad y que obviamente el siglo XXI va avanzando, nosotros tenemos que ir hacia nuevos paradigmas, pero bueno, no lo hemos logrado reconstruir. Así que el debate en Mendoza es muy viejo, cuesta mucho hacerle entender a los compañeros, colegas en la sala de profesores qué es un modelo inclusivo, cómo se trabaja en la inclusión, cómo hay que ir hacia nuevas formas pedagógicas, tiene esta idea de la escuela bancaria, de esta idea de tener un proceso totalmente acumulativo, repetitivo, en donde si vos me repetís el cuentito como lorito te apruebo y si no, no me importa nada de tu condición social, no me importa absolutamente nada, te desapruebo, te hago repetir y si ustedes se fijan los porcentajes de deserción en Mendoza son muy altos, ¿sí? Y otra de las cosas que no se ha entendido mucho acá en Mendoza todavía es la obligatoriedad de la educación secundaria o media, ¿no? Acá hay un clic con ese tema muy fuerte, en donde todavía tenemos familias que siguen mandando a trabajar los hijos que tienen que ir a la educación secundaria. Entonces digo, hay muchas cosas que están instaladas socialmente, culturalmente, que no se trabajan y que deberían ser parte de esta nueva política educativa que vos hablabas, Víctor, recién. Fíjate vos, Sergio, que en lo que acabas de enumerar como características, haces una denuncia muy fuerte, sin querer queriendo, como decía el Chavo. Mencionaba recién el tema de que cuesta en la sala de profesores, decís, que entiendan lo que es inclusión. Ahí ya estás señalando vos, nada más ni nada menos que de ahí para abajo y de ahí para arriba, ¿sí?
el proceso educativo es muy complejo y muy jodido. O sea, se sigue produciendo sobre una matriz que tiene que ver con el mitrismo de 1853. Tal cual. Ese concepto de la educación, ese concepto escolástico domesticante, es el que tenemos que discutir. O sea, el por qué y el para qué educamos, que es algo que no se habla ni siquiera en los gremios. Y esto es grave. Esto lo viví yo en Buenos Aires, viviendo en Buenos Aires, donde se ha discutido, por ejemplo, el estatuto del docente. Y si ustedes van al actual estatuto del docente, van a ver que en el artículo 6, para vos, Francisco, de la capital federal, de la Cava estoy hablando, Sí, sí. vas a encontrar que dice en ese artículo: todo lo que dispone el presente estatuto está por debajo de lo que decida leyes municipales, leyes provinciales y leyes nacionales. O sea que no sirve para un carajo. Totalmente. Se pueden aplicar las otras tranquilamente Tal cual. y vos tenés que hacerte un rollito, el estatuto, y guardártelo en el bolsillo, porque no... Mm, Y sin embargo, todos lo aprobaron. sí. ¿Se entiende lo que Sí, estoy sí. diciendo, no? Sí, yo creo que hay una desvalorización, ¿no? A nivel nacional desde que se empezó, esto viene de la reforma del 94, ¿no? Al provincializar, entre otras cosas, la educación, ¿no? Más allá de las riquezas naturales que de otro punto, pero descuartizando la educación nacional en las provincias y, como decía Lourdes, ahora llevando de la provincialización a la municipalización. O sea, los siguen desgarrando al Tupac Amaru de la educación popular, descuartizando en mil pedazos y sacándole el contenido, que es lo que hacía referencia a Víctor, ¿no? Que ni siquiera los gremios discuten sobre los contenidos de la educación. Realmente es una derrota popular que tenemos que asumirla como tal y tenemos que luchar y organizarnos para revertirla, porque no hay otra posibilidad. O sea, la devaluación de la justicia social en inclusión social y que ni siquiera se entienda que es inclusión es solamente un botón de la muestra, ¿no? Y esta recuperación que algunos sectores venimos empujando con no poco sacrificio, digamos, a nivel de lo que pensamos que debería ser la educación popular como herramienta para la emancipación, es una cuestión estratégica, porque no va a haber posibilidad de liberación nacional y social de nuestra América, de nuestro continente. O sea, no lo va a haber, no va a ser posible como repúblicas separadas, y no lo va a ser posible si no empezamos a, a- a desbalancear esa pulseada que venimos perdiendo, ¿no? O sea, si, si no recuperamos algunas batallas en esta guerra de hace 200 años, ¿no? Porque esto viene de largo contra el mitrismo. Francisco, Sí. quería dejar un aporte muy cortito. Mm. Hay un proceso que se está dando en algunas provincias que nosotros lo tenemos con Lourdes y con Alejandro propuesto también, que es cambiar el diseño de los gobiernos escolares, justamente para que pase lo que Víctor decía y lo que estamos hablando aquí. En Neuquén y en Entre Ríos, en vez de Ministerio de Educación o Direcciones Generales de Escuelas, hay consejos educativos provinciales con voto directo de los docentes. Me parece que ahí hay un escenario para poder avanzar sobre esta cuestión. Nosotros lo tenemos en agenda y en carpeta muy claro. Soy un gran admirador del proceso que se ha dado en Neuquén con este tema. ATEN se llama el sindicato en Neuquén.
Sí. Y ha generado esto que ya pasó la transición, ahora maneja todo el sistema educativo, este Consejo Educativo Escolar, que no son iguales a los que están en Mendoza. En Mendoza tenemos una Dirección General de Escuela y por debajo, como bien explicaba Lourdes, un montón de consejos que no sabemos para qué funcionan, no se convocan nunca y cada vez tiene más poder el Director General de Escuela. Digo, desde lo institucional ahí están estos dos procesos, creo que en Misiones también están, son 3 las provincias que tienen este sistema y que me parece que habría que empezarlo a estudiar y a poner en las grandes agendas educativas para justamente poder introducir todas estas cuestiones de las que estamos hablando, ¿no? Perfecto. Bueno, Sí, yo quería sí, agregar adelante. algo más que me he quedado y que me parece que no es menor, es que Mendoza no ha adherido a la ley 26206. Eso quería decir antes de que terminaran de volverse locos mis perros. Gracias. Bueno, si les parece, vamos a ir cerrando. ¿Alguna opinión más, Alicia? ¿Qué te pareció la reunión? Tiene mute, Alicia. Sí, ahí no. No habilita el sonido. Todavía no te escuchamos. ¿Y ahora? Ahora sí. Bien. Bueno, ya no buenas tardes, sino buenas noches a todos, ¿sí? No me den entrada para hablar porque no paro. Francisco lo sabe. ¿Viste que las locutoras nunca se callan? Sí. Desde Formosa, un gusto estar y compartir con ustedes. Bueno, muy interesante la charla, bien entendible todos. Y la verdad, a pesar de la no buena conectividad, como dijo Sergio, sí se lo escuchó bastante bien todo, también a Lourdes, también a Víctor. Mirá, soy una de tus admiradoras en escucharte, a Víctor Martínez. Y bueno, así que creo que esto ha sido muy rico en todo. Sí, hay cosas que hay que ir reconstruyendo, como lo decía hoy Sergio, y ojalá esto cambie para bien más adelante ahí en la provincia de Mendoza. Yo sí puedo transmitirles a ustedes que acá en Formosa, gracias a Dios, estamos bastante bien, los docentes. Yo soy locutora, no soy docente, pero sí, en cuanto a las informaciones, estoy y trato de estar al tanto de todas las cosas, no solamente de nuestra provincia, sino a nivel país, informarnos, enriquecernos, y yo creo que esta corriente federal que se ha creado nos va a llevar, ¿sí?, justamente a combatir un poco esta batalla cultural de llegar a los objetivos que cada uno o cada una en su provincia así lo requiere. Así que para mí un gusto escucharlo a Sergio, a ti Lourdes en reemplazo de Ale, que en algún otro momento lo podríamos tener. Claro que sí. Y Víctor, decirte que el próximo viernes estaríamos escuchándote a ti y bueno, nada más que agregar. Ya que están ahí con Francisco, estábamos hablando y organizando un poco, porque la última charla sería la del viernes que viene, ¿sí? Y para el día 4, que sería el último cierre, que todos ustedes puedan estar presentes, porque sería ahí que nos gustaría tenerlos a todos los que han dado de una u otra forma esta charla y hacer un brindis virtual con cada uno de ustedes. Yo soy muy matera, así que yo brindaría con un mate con ustedes y por ustedes. Así que, por favor,
seguramente ahí por nuestro grupo de WhatsApp estarían atentos, y Francisco ya hablamos que se comunicaría con cada uno de ustedes para hacer esto como un brindis por fin de años, y bueno, volver a reencontrarnos después, más adelante. Yo no voy a seguir hablando, lo voy a redondear, un gusto, le vuelvo a repetir, y los abrazo fuerte, fuerte a cada uno de ustedes, y bueno, así que gracias y buenas noches, ¿no? Ya, buenas noches. Gracias, Alicia, por la onda y por el recuerdo, por recordarme esa invitación para el viernes 4 de diciembre, para que estén todos los panelistas de las 10 charlas que vamos a llevar con la de Víctor, que va a ser la última, que estén todos los panelistas presentes, que puedan, y los amigos, ¿no? de cada uno de esas charlas. Pueden invitar inclusive, Francisco. Claro, claro. Porque representan claro, un cachito de cada de la patria, ¿no? De cada una de las provincias que tuvimos en esta mitad de año. En el segundo semestre famoso. Unas palabras de Sergio y Marta y cerramos. Sergio, el otro Sergio de Gran Buenos Aires, Cortés, ¿cómo te va? Ahí puedes habilitar tu micro. Ah, no puede conectar. Bueno. Bueno, muy buena charla, nos dice Sergio. Buenas noches, Sergio, gracias por estar. No sé si puedes abrir micro, Marta, y nos despedimos. Sí, ahí. No sé si me escuchan porque Hola, Martita, es bastante mala la conexión. Te escuchamos. Sí, fue un placer que participar de este espacio, de esta charla. Quedó clarísimo lo que sucede en Mendoza. Esperemos que el próximo año tengamos otras de otras partes de nuestra república para ir conociendo de a poco cómo estamos a nivel educativo y cómo se dan estos procesos. Muy claros los dos que pusieron, y los aportes de la mosca testaruda son invaluables. Un verdadero gusto escucharlo. Yo estoy aquí en Neuquén, obviamente, sentí eso como un halago, lo que dijeron sobre el sistema educativo de Neuquén, gracias. También acá no se crean que están igual hay una partecita que falta decir, y que seguramente es igual en todos. La parte de infraestructura, las escuelas están prácticamente dejadas de lado desde bastante tiempo. Los edificios están bastante mal. También es otra lucha, lamentablemente. Bueno, un gusto y muchísimas gracias. Y nos veremos seguramente el próximo viernes, y para el brindis aquí estaremos. Muchas gracias. Gracias, Marta. Yo quería preguntarte, Lourdes, si podemos o nos puedes hacer llegar, o a través de Sergio, por supuesto, el documento ese sobre rechazo a la ley, ¿no? Sí, sí, con Sergio se los envío, y uno que también estuvo trabajando, gente de la Universidad Nacional de Cuyo, del ciclo de profesorado de la universidad. Buenísimo. Sí. Bueno, muchísimas gracias a todos, y nos encontramos el viernes que viene con la charla de Víctor. Gracias. Buenas noches a todos. Un abrazo. Gracias a todos. Un cariño enorme para todos. Para Formosa, para Neuquén, para Mendoza, que los amo a todos. Gracias, Víctor. Chao, Sergio. Nos vemos. Chao. Franci, Lourdes, Víctor, Sergio, Marta, todo. Chao.